Pues vamos a decirlo claro, vamos a decir la pregunta. ¿Está África de alguna forma conquistando, o está África conquistando Europa? Que es lo que se dice, ¿no? Es una de las grandes frases. ¿Esto es así o no es así? Es que cada vez que escucho esto de la conquista... Hay una invasión africana y todo eso, ¿no? Invasión, conquista. Cada vez que escucho esto de la invasión africana de Europa, África son más de 1.400 millones de habitantes. Vuelvo a decir, 1.400 millones de habitantes. Si cogemos los datos de los países que llegan de manera recurrente a través de la frontera sur, no llegan ni siquiera a 6 países. Recurrente, ¿eh? Si miramos los datos, no llegan ni siquiera a 6 países. La mayoría de la migración en España no es una migración africana. No es una migración africana. Y si miramos también a través de los datos y vemos que la gran mayoría de la migración llega a través de Barajas y del Prat. La gran mayoría de la migración que llega a España. No en patera, no cruzando el muro. No. Y además te digo una cosa. La valla de Ceuta y de Melilla es reciente. Es de los años 92, 95. Es cuando se empieza a construir esa valla. Claro, cuando escucho que una invasión africana de Europa y todo esto, me pregunto, a ver, antes de que se construyera ni siquiera esas vallas, ¿existía África o no existía? Claro que existía. ¿Por qué ahora es cuando llega no sé qué, no sé cuánto? Y esas llegadas, te digo, son llegadas insignificantes si lo cogemos en términos de datos. A la gente no le gusta mucho eso de los datos. Son alérgicos a los datos. Los populismos son alérgicos porque tú, si te sientas y sacas los datos, te van a sacar un argumento que no tiene nada que ver con esos datos. Pues que vayamos a los datos y veamos realmente si hay una invasión africana de Europa. Esto que acabo de decir. Y si hubo una invasión, es la que se hizo al revés, en 1885, cuando se fueron ahí, hay que conquistar, hay que invadir, y además se llamaba invasión. Hay que invadir, hay que conquistar, cuando se repartieron en el continente africano. Y si miramos, hablaba antes del saldo neto, miramos incluso el uso de la sanidad a nivel de España. Veremos, o sea, que es insignificante el uso de la sanidad que hacen las personas migrantes, y aunque lo usaran, ¿cuál es el problema? Pero generalmente, y hemos escuchado eso, y el discurso de invasión y esto, a mí, ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda a los mismos discursos que utilizaban los nazis. Los nazis justificaban la mayoría de las cosas que hacían porque es que no tenía que haber ningún solo judío en suelos alemán. Y esto, cuando escuchamos, ojo, El Gran Reemplazo, el libro más vendido en Francia fue el libro de Michel Houellebecq. Que es una teoría también conspiranoica. Claro. O sea, entra más en la ficción y estas teorías de alt-right. Es el libro más vendido en Francia. Y a día de hoy creo que sigue siendo uno de los libros más vendidos. O sea, evidentemente está creciendo un sentimiento en Europa de miedo a la inmigración. Tenemos a Holanda con el presidente nuevo de ahora, que acaba de ganar, que es totalmente contrario a la inmigración islámica, sobre todo. Tenemos el caso de Meloni, de Italia, tenemos el caso aquí, bueno, de partidos que están con fuerza o que están creciendo con fuerza. Incluso en Estados Unidos, el propio Trump, él no tiene quizás esa llegada africana, pero tiene una llegada mexicana, ¿no? Con el tema del muro y tal. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo no creo que solo sea racismo, yo creo que hay más cosas aquí, ¿no? Jordi, una gran parte de eso es el racismo. ¿Para ti racismo? Hombre, no es un yo te cojo un ejemplo. Europa está acogiendo a cerca de 5 millones de refugiados ucranianos. ¿Molesta? No se ha hablado de ello. ¿Hay un sentimiento, una sensación de invasión? No. Tan sencillo como esto. Se parece mal llamada, ¿no? Claro, mal llamada crisis de los refugiados. Contexto, 2015.
Los sirios salen del mismo horror que vienen huyendo los ucranianos. ¿Y qué escuchamos en Europa? Invasión, no hay espacios, no cabemos todos, no podemos acoger toda la miseria del mundo, una larga lista de etcétera. Apareció el cuerpo del niño Aylan en la playa. No sé si claro, te claro, acuerdas. joder. El cuerpo del Esa niño imagen Aylan. es terrible. Claro, mítica. ¿Pasó algo? Nada cambió. Ojo que Europa tenía una directiva guardada del 2008. 2008. Y no lo sacó durante esa mal llamada crisis de los refugiados para dar una acogida digna a los refugiados ucranianos. La Convención de Ginebra, cuando te habla, la Convención de Ginebra de 51, cuando te habla de la acogida o la protección a los refugiados, en ningún momento te dice hay que acoger por el color de sus ojos, por el color de su piel. En ningún momento ha establecido las normas, los requisitos para que se dé una acogida digna a una persona que es demandante de asilo, que le den protección internacional. Entonces, la única o el único faro que tenemos que utilizar si queremos llevar a cabo esto es la Convención de Ginebra. ¿Qué dice la Convención de Ginebra? Esto. Vale, lo aplicamos. Pero nos dijeron que no cabíamos. A pesar de que el Líbano, con tan solo 10.000 kilómetros cuadrados, acogió a más de 2 millones de refugiados sirios, con todo lo que se le puede reprochar, porque yo estuve en el Líbano y vi el trato que se da a los refugiados sirios ahí y todo. Claro, con todo lo que se puede reprochar. En Europa se dijo que no. Crisis en Europa. A ver, la crisis que hay en Europa es una crisis de humanidad. Es una crisis de moral. No es una crisis migratoria o no sé qué, no sé cuánto. Se dio acogida digna, se sacó una directiva del 2008, se dio una acogida digna a los refugiados ucranianos y no podemos disociarlo de una cuestión racial. Porque las fronteras son los lugares de cribas humanas, donde hay una parte de la población mundial a la que históricamente se ha considerado desechos. Se ha considerado como excedentes de la sociedad. ¿Por qué dicen que no quieren a los sirios? Porque son excedentes. Los ucranianos no son excedentes. Desde esa visión. Hemos escuchado a gente decir, es que, claro, jolín, pues no son los niños que vemos en Irak, son niños rubios, con ojos azules y tal. Y te paras a pensar y dices, es que a mí no me pueden decir que no hay nada de racismo en esto. ¿Es un miedo fundado? No. Nadie, absolutamente nadie, te puede decir, este es un miedo fundado. Pero ¿qué pasa, Jordi? Cuando yo suelto un bulo, soltarlo es fácil. Pero apagarlo, por mucho que salga para desmentir, y muchas veces ni siquiera lo hacen, por mucho que salga a decir, bueno, me equivoqué, uno de los ejemplos recientes fue lo que ocurrió en Lavapiés, que creo que fue que, no sé si degollaron o algo que pasó, y lo había hecho una persona española, una persona blanca, y salieron los dirigentes de Vox diciendo directamente fue un magrebí, no sé qué, no sé cuánto. Yo viví en Lavapiés. Calle de la Fe. Pues calle mira. de la Fe, no digo el número para que no vayan ahí, pero Calle de la Fe, cerca de la iglesia esa. Sí, viví. Estaba muy bien en Lavapiés. Sí. Y me fue muy bien también para abrirme de mente, te lo digo en serio. Claro. Porque es la forma de abrir la mente. Efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre esto, el bulo ya se ha ido. Y además lo hizo, no sé si lo hizo en prime time, pero le preguntaron en prime time, creo que fue en Telecinco, Pedro Piquera le preguntó, usted dijo tal, sabiendo que no era tal, se arrepiente de haberlo dicho, desvió el tema. El bulo ya se fue, la imagen de los magrebí ya es la que es, la imagen de los musulmanes ya es la que es, la imagen de la infancia migrante, mal llamado MENA, ya es la que es. Tú, si sueltas un bulo, eres una voz de autoridad, la gente lo toma al vuelo tal como llega, la gente no lo analiza
y esto va creciendo. Pero eso no hay una vuelta atrás. Porque tú cuando lo sueltas, digo, por mucho que sales a reparar, la gente va a encontrar un argumento para decir, bueno, pero, bueno, es que, ¿sabes? Entonces por eso digo, ¿es un miedo? Bueno, pero ¿miedo fundado? No.